Hola, estoy de vuelta, perdón. Una disculpa. Algo pasó aquí en mi casa que se fue primero la luz y luego regresó y luego se fue el internet un rato, entonces me tuve que desconectar o terminar la transmisión en vivo anterior. Entonces vamos a iniciar de nuevo, ¿sí? Otra vez, por favor, compartan esta publicación, esta transmisión que estamos haciendo. Hola Emma, hola hermana Elo, una vez más, bienvenidos. Una disculpa por la interrupción y esperemos que ahora sí ya nada pase y podamos seguir adelante con nuestro estudio. Bueno, entonces decíamos que estamos viendo el capítulo 6 de nuestro libro ¿Por qué un único camino? Y este capítulo 6 habla de la incompatibilidad que hay entre la verdad y la mentira. Y empezábamos leyendo dos versículos de la Biblia en diferentes pasajes, uno en Isaías 8:20 y el otro en 1 Juan 2:21. Y decíamos que como cristianos sabemos que todo lo que contradice la verdad bíblica es falso. Y que por definición, y esto lo debemos de aceptar o lo debemos de entender como una definición automática, porque como cristianos nosotros creemos que la escritura es inspirada por Dios, por ende es la palabra de Dios y todo lo que está dentro de las escrituras es verdad y son enseñanzas que vienen de parte de nuestro Dios. Por lo tanto, todo lo que se oponga a la enseñanza bíblica es falso, lo debemos de tomar como error. En otras palabras, dice John MacArthur en su libro, que la verdad que nosotros sabemos, que a través de la enseñanza bíblica, es incompatible con el error. Por lo tanto, en el estudio de hoy, que estamos viendo el capítulo 6, vamos a ver o vamos a analizar o queremos que quede en claro que la incompatibilidad, ¿sí?, es la quinta palabra esencial para poder describir una cosmovisión bíblica alineada a Dios. Entonces, a través de este capítulo en lo que queremos reflexionar o lo que queremos llegar como conclusión es que la verdad nunca puede hacer pareja o es incompatible con el error. Y el estudio empieza diciendo que cuando Jesús vino a este mundo, ¿sí?, cuando bajó el Señor a este mundo y estuvo aquí con nosotros viviendo como hombre y que inició su ministerio, Él dejó muy en claro o vino a la tierra a dejar muy en claro una exclusividad absoluta del cristianismo. Ahora, ustedes pueden decir o pueden preguntarse, bueno, ¿cuál es esa exclusividad de la que hablamos? ¿O cuál es esa exclusividad que Jesús vino a mostrar o dejar en claro acerca del cristianismo? Para esto debemos ir a nuestra Biblia. Vamos a buscar en Juan y vamos a buscar Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 6. Y después vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 12. Y vamos a hacer lectura de estos dos versículos en estos diferentes pasajes de la Biblia. El primero en Juan capítulo 14, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que dice Juan 14:6. Más, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y luego tenemos en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, refiriéndose obviamente a la figura de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? Entonces, en estos dos pasajes que tenemos, nos dejan muy en claro que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el único camino por el cual podemos ser reconciliados con Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra, eso es lo que vino Jesús a decir a este mundo. Él mismo lo dice, en el pasaje que leímos en Juan 14, dice, Jesús le dijo, sino por mí. Entonces, la única manera o el único camino que nosotros podemos tener para ser reconciliados con Dios es Jesús. Por lo tanto, cualquier otro pensamiento, cualquier otra doctrina que se oponga a esta gloriosa verdad, la verdad de que el único camino es nuestro Señor Jesús para poder reconciliarnos con nuestro Dios, es incompatible con una cosmovisión bíblica. Otra vez. Por lo tanto, cualquier pensamiento o doctrina que se oponga a esta gloriosa verdad es incompatible con una cosmovisión bíblica y para nosotros no es una opción para el cristiano. O sea, como cristianos, nosotros no podemos dejar o quedarnos de brazos cruzados cuando escuchamos doctrinas que se opongan a esta verdad. Hoy en día es muy común el evangelio de la prosperidad y muchos otros nuevos evangelios, nuevas doctrinas que son muy humanistas y se centran en lo que el hombre puede hacer. Entonces nosotros como cristianos no podemos aceptar ese tipo de... ¿Por qué? Porque va en contra de la enseñanza bíblica, de que el mismo Jesús vino a decir que Él es el camino y Él es el único camino para reconciliarnos con el Padre. Entonces, como cristianos no podemos dejar o no podemos ser pasivos ante estas doctrinas falsas que se oponen a esta verdad. Y a lo largo de todas las escrituras nos dan ejemplo o nos hablan de cómo como cristianos debemos defender la verdad. ¿Y cuál es? Las escrituras nos enseñan que la verdad, la Biblia usa la figura de la luz y las tinieblas, lo vemos en estos pasajes de Biblia. A veces la gente o para evitar conflicto, para
evitar confrontaciones. A veces queremos buscar algún espacio neutral y queremos acomodar algunas de esas doctrinas con las doctrinas de la Biblia. O luego muchas personas quieren mezclar pensamientos humanistas con enseñanza bíblica, y según lo que nos dice John MacArthur, y lo sabemos, esto no se puede combinar. O sea, no podemos combinar una verdad con algo erróneo para que resulte algo bueno. Es imposible. Esto es de lo que nos habla este capítulo, cómo la verdad es incompatible con el error. O sea, es como querer mezclar el agua y el aceite. El agua y el aceite, como sabemos, nunca se van a mezclar porque son incompatibles. Así también la verdad con el error es algo incompatible y no podemos pretender tratar de mezclar estas dos cosas para que salga algo bueno. Entonces, la Biblia también nos enseña esto. Vamos a leer en 2 de Corintios 6, 2 de Corintios capítulo 6, de versículo 14 al 16. 2 de Corintios capítulo 6, del 14 al 16. Entonces, permítanme leer este pasaje de la Biblia que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Voy a repetir una parte de este fragmento. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, en este pasaje que acabo de leer, a veces es muy utilizado, por ahí los jóvenes a lo mejor me van a entender o van a decir: ah, sí, cierto, la hermana tiene razón. Este pasaje, sobre todo esa primera parte que volví a leer, a veces es muy utilizada para advertir a los jóvenes, a nuestras de no casarse con alguien no creyente. Al menos a mí, mi mamá siempre me recordaba este versículo: no os unáis en yugo desigual. ¿Y por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué como padres, o por qué a veces, pues sí, como padres, hacemos este llamado a nuestros jóvenes? ¿O por qué los referimos a ellos? Pues porque hemos entendido a la revelación del Espíritu Santo que al estar con alguien que no abrace la verdad de las Escrituras puede alejarnos de Dios. Si nosotros nos juntamos con alguien que no ama a Dios, o nos casamos con alguien que no ama a Dios, muchas veces hay muchos testimonios. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esos testimonios de que muchachos o muchachas de nuestras iglesias se casan con alguien no creyente, y en vez de que ellos vengan y traten de enseñar a sus esposos o esposa a creer y abrazar bíblica, el evangelio de Jesucristo, es al contrario, los alejan de Dios. Entonces, por eso nosotros como papás, o los papás, usan este versículo para advertir precisamente, advertir a los jóvenes de eso, que si tú te juntas con alguien que no abrace la verdad de las Escrituras, te puede alejar de Dios, y muchas veces lo hace. Bueno, este pasaje, hermanos, no solo aplica para... A ver, por ahí, ¿ya me ven? ¿Sí me ven? ¿Todavía me escuchan, hermanos? Espérenme, déjenme acomodar esto otra vez. Porque,
Ay, esta tecnología. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Todavía me están viendo? Entonces, es decir, Corintios no solo aplica para están en busca de con quién casarse o tomando la decisión de buscar a su pareja, ¿sí? Entonces, este pasaje también o nos enseña que como cristianos debemos siempre buscar que la verdad se mantenga intacta y que no debemos de tratar de acomodar a nuestro beneficio para justificar nuestro pecado. Otra vez, aquí la Biblia es clara en decirnos que como cristianos debemos siempre buscar que la verdad se mantenga intacta y no tratar de acomodar las enseñanzas bíblicas o tratar de acomodar otras corrientes de pensamiento a la verdad bíblica para acomodarla a nuestro beneficio y para justificar nuestro pecado, para justificar nuestros comportamientos. Como cristianos, hermanos, no podemos ir predicando al mundo, no podemos ir dando la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda la gente que conozcamos y después, después de haberles dicho el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y después pretender o decirles, miren, esta es la verdad, Jesús es el único camino, si quieres reconciliarte con Dios, es el único camino, hay que tener fe en Él, en su muerte, en su resurrección y así reconciliarte con el Padre. Y después decirle, esa es la que te vengo a presentar, pero si tú creer algo más o creer algo diferente, no hay problema. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos ir por la vida así, porque, déjeme decirle, hermano, es hacia cualquier que niegue la verdad. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos de predicar la verdad, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y mantenerme en que esa es la única verdad y no dar lugar o no dar opción a que pueda haber otras formas de poder reconciliarse con Dios o que puede haber otras corrientes de pensamiento que agraden al Señor. No, porque Dios manda a ser intolerantes hacia cualquier idea que niegue esta verdad. Ahora, en este punto, dice que no debemos ser dogmáticos en cada uno de los asuntos teológicos, ya que algunas cosas que se exponen en la Biblia no se exponen con claridad. No quiere decir que haya cosas que no son verdad en la Biblia, no. Hay cosas que no se exponen con total claridad. Acuérdense que también la Biblia menciona que hay cosas que son misterios, que no se nos han dado para revelar. Hay cosas que Dios se ha guardado para Él mismo. Bueno, haciendo referencia a eso, John MacArthur dice en su Confesión de Westminster, dice, todas las cosas en la Escritura no son evidentes en la misma ni resultan claras a todos por igual. En otras palabras, hermanos, lo que queremos decir en este punto es que a veces no podemos contar con todos los elementos necesarios para poder entender en su totalidad un bíblico. Son difíciles para nosotros entender y que puede
llegar a ver diferentes estaciones. 8 dice, y habrá allí calzada y camino. Y será, espérenme, déjenme, ahí está, perdón, es que estoy teniendo problemas con el internet, hermanos, perdón si por ahí se ve muy cortado, pero creo que ya por ahí se están resolviendo, pero seguimos aquí, hermanos. Entonces decíamos que a pesar que en la Biblia pueden haber algunos pasajes que son un poco complicados de comprender, esto no es general o no toda la Biblia es así. Es de hecho poco común que en la Biblia haya este tipo de pasajes que tengan diferentes interpretaciones. Entonces, a pesar de esto que podemos encontrar algunos de estos pasajes en la Biblia, debemos saber que las enseñanzas centrales de la Biblia, las enseñanzas centrales de la Escritura, son tan niño las puede entender. Y aquí es cuando llegamos a un punto crucial, que la enseñanza en la Biblia, o la enseñanza de la Biblia en cuanto al camino de la salvación. Ahora, la Biblia es muy explícita cuando toca cuál es ese camino de la salvación y creo que la mayoría aquí lo tenemos claro, pero vamos a leer, quiero que busquemos en Isaías 35, versículo 8. 35 dice, y habrá allí calzada y camino, y será camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por que sea, no se extraviará. El que anduviere en este camino, refiriéndose al camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:5. Ahora, aquí, hermanos, el Isaías habla del camino de santidad y habla del camino de santidad refiriéndose al camino que nos lleva de regreso a nuestro Padre, el camino que nos lleva de regreso a Dios. ¿Y cuál es ese camino? Pues lo sabemos. El camino es Jesús, nuestro Salvador, que Él habilitó este camino para que Él mismo nos dirija en este camino. Entonces, por eso dice Isaías que aunque seamos torpes, es lo que así lo menciona el profeta Isaías, que aunque seamos torpes al ir caminando, no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos lleva de la mano. Entonces, esta enseñanza hermosa que nos da la Biblia es sencilla y todos podemos entender esta verdad que se nos da a través de la Biblia. La Confesión de Westminster menciona también el pastor John MacArthur en su libro, en este capítulo, que también confirma esto que les acabo de decir o que les acabo de solo los ilustrados, sino también los indoctos, mediante el uso de medios ordinarios, pueden alcanzar su entendimiento pleno y adecuado. Bueno, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que Dios nos quiere hacer entender a través de esto? Toda la verdad necesaria, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, toda esa verdad necesaria para nuestra salvación
que es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puede ser entendida con facilidad y precisión por cualquier persona, cualquier otro sistema de creencias, y como cristianos sí debemos ser dogmáticos al respecto de esto. O sea, al principio John MacArthur nos dice que no debemos ser dogmáticos con todas las enseñanzas bíblicas, porque dentro de la enseñanza bíblica hay algunos pasajes que pueden ser difíciles de comprender y que deben tener diferentes interpretaciones. Pero hay una enseñanza bíblica con la cual como cristianos sí debemos ser dogmáticos. ¿Y cuál es esa enseñanza? Bueno, el único camino para nuestra salvación es Jesucristo, que la única manera en la que nosotros podemos obtener la salvación es a través de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ante esto, nosotros no podemos aceptar ningún que el mundo de hoy a querer oponer esto. Al tomar esta postura, Arthur, no nos debería sorprender que hoy los modernistas, quienes se dicen tolerantes hacia cualquier otra cosmovisión diferentes a las de ellos, de todas formas son hostiles al cristianismo. O sea, los postmodernistas, ellos aceptan todo, ellos dicen que son muy abiertos a cualquier otra doctrina, porque al final de cuentas cada quien tiene su verdad. Lo que es correcto para mí, lo que es verdadero para mí, está bien, mientras yo no me meta con o sus maneras de pensar. Pero aquí John MacArthur dice que como cristianos no podemos aceptar esas ideologías. ¿Por qué? Porque muchas veces, y tristemente lo estamos viviendo hoy en día, muchas de estas nuevas ideologías van por el mundo, la gran mayoría, si no es que la mayoría, van en contra de la ley de nuestro Dios, van en contra de enseñanzas en la y van en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día es muy común, hermanos, tener diálogos para tratar de convencer a las personas de posturas ideológicas. Pero John MacArthur nos dice que como cristianos no es necesario buscar este tipo de diálogos, porque dice que debe ser una necedad pensar que la verdad pueda convivir nuestra cosmovisión bíblica, la cosmovisión anticristiana. O sea, no podemos nosotros ir por el mundo cristianos tratando de llevar esa neutralidad y que no nos no que no nos moleste, sino que no nos importe el que estas ideologías estén ganando terreno. Nosotros como cristianos no podemos decir, bueno, pues yo soy cristiano y pues con eso está bien. No, hermanos, nosotros como cristianos, si realmente estamos convencidos que la en segunda de Juan, el capítulo 1, único capítulo de segunda de Juan, vamos a leer segunda de Juan 1, versículos 9 y 11. Y 11 que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno en sus malas obras, entonces
hermanos, el apóstol Juan nos muestra a través de este pasaje lo que es incompatibilidad. Nuestro amor hacia la verdad como cristianos, hermanos, nos debe hacer total y absolutamente intolerantes al error. Entiéndase el error, pensamientos distintos a la enseñanza bíblica. Entonces, el apóstol Juan, a través de esta carta, entonces, a lo que se refiere este pasaje, el que leímos en Juan, es en la iglesia primitiva, en los tiempos que Juan escribió esta carta, se dieron muchos falsos profetas y entonces Juan les advertía a la iglesia. Ok, una vez más, esperamos que ya podamos terminar este estudio. Perdón, hermanos, una gran disculpa con estas interrupciones. Esta transmisión ha estado más accidentada de lo normal. Entonces vamos a esperar a que podamos terminar este estudio, ¿sí? Para concluir lo que es el capítulo 6 de este estudio. Entonces, estábamos hablando, antes de que se interrumpiera la transmisión, estábamos hablando que al igual que Juan, leímos el pasaje de 2 de Juan, capítulo 1, 9 al 1, donde advierte de falsos profetas. Al igual que él, también el apóstol Pablo escribió acerca de estos falsos profetas. Vamos a leer en Gálatas 1, del 8 al 9, que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aquí usa un lenguaje muy fuerte. La palabra anatema es algo fuerte, pero esto nos debe dejar bien en claro que si alguien viene y quiere torcer la verdad, ¿sí? Si alguien tuerce la verdad fundamental de la enseñanza bíblica, del evangelio, sea quien sea, hermanos, debe ser sometido a maldición. Es decir, debe ser llamado a cambiar esa enseñanza falsa que predica. ¿Por qué? Porque está en riesgo, ¿sí?, el que gente siga a este tipo de falsos profetas queriendo llegar a Dios. Entonces, los falsos maestros, hermanos, no es cosa nada más de hoy. Como vemos a través de la carta de 2 de Juan y a través de la carta a los Gálatas, esa no es cosa que nada más sea tema de hoy en día. Esto viene desde tiempos bíblicos, hermanos. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias, las cuales siguen vigentes el día de hoy contra estos falsos profetas. La Biblia nos advierte que debemos de huir a estos falsos profetas, y esto solo nos puede llevar, hermanos, a una sola conclusión, que viene en el libro, en el capítulo 6, y dice: todo lo que no sea bíblico, hermanos, todo lo que no sea verdadero, todo entendimiento erróneo de las Escrituras y toda herejía no debe ser nunca tolerado por quienes aman la verdad, ya que cualquier grado de tolerancia hacia algo erróneo es peligro para la verdad y una deshonra al Dios de la verdad.
Una cosmovisión bíblica es incompatible con cualquier tipo de tolerancia a la mentira. Hermanos, el día de hoy nos debe quedar bien en claro que la mentira, las falsas doctrinas, los falsos pensamientos que van en contra de la verdad del Evangelio de Jesucristo no deben ser toleradas y son incompatibles con esa verdad bíblica que tenemos en las Escrituras, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, nuestra oración debe ser que Dios siempre nos ayude a poder identificar estas falsas doctrinas, estos falsos pensamientos, y nosotros siempre predicar y enseñar la verdad, alejarnos de esas ideologías, de esas corrientes que hoy en día nos quieren imponer a través de diferentes sistemas, a través de diferentes mecanismos. Nosotros siempre, hermanos, debemos permanecer fieles a la verdad, y esa verdad es que el único camino que nos puede reconciliar con nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo. El único camino que debemos de tomar es el que nos guía, el que nuestro Señor Jesucristo nos lleva de la mano y nos guía a través de Él a nuestro Padre. Entonces, hermanos, eso es el capítulo 6, incompatibilidad de la verdad con la mentira. Nuestra verdad, nuestro evangelio no puede ser compatible o es incompatible con todas esas doctrinas erróneas. Entonces, hermanos, a pesar de lo accidentado de esta transmisión, espero que haya sido de bendición para ustedes este estudio el día de hoy, y que aprendamos que la Biblia es clara cuando nos enseña cuál es ese único camino, y que es la única verdad que nosotros debemos de abrazar y ser intolerantes con cualquier otra idea, pensamiento, doctrina que vaya en contra de esta verdad. Entonces, hermanos, vamos a terminar ahora este estudio del día de hoy con los motivos de oración que tenemos como iglesia. Tenemos diferentes motivos de oración. Entonces, únase conmigo en esta oración que voy a hacer por estos motivos de oración, para poder así dar término a este estudio en esta noche. Entonces, vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos ahí en sus hogares. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por la vida que nos das, porque, Padre, tú eres fiel y bueno para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas tu verdad, y a través de tu Espíritu, Padre, se nos ha revelado esa verdad, que es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor. Y ahora, Padre, quiero poner en tus manos cada una de las peticiones que tenemos como iglesia ante ti, Señor, para que tú las respondas conforme a tu voluntad. En esta hora, Padre, te quiero poner en tus manos a nuestra hermana Ali, Señor. Te pedimos, Padre, por sus motivos de oración. Ella pide por su salud. Te pedimos, Padre, que tú le ayudes a mejorar de su columna, Señor, y que ella pueda mejorar y sentirse bien, Señor. Te pide por su hijo Joseph, por su hija Yamuri y Ángel, por el crecimiento espiritual de ellos, Señor, y que tú protejas, Señor, a sus nietos, Señor, y que seas con ella. También te pide por Fernando Jaime, que tú, Padre, lo alcances y que puedas, Padre, seguir proveyendo para ella y su familia, Señor. Te pedimos también por una tía de la hermana Esther, que tú la bendigas, y cualquiera, Padre, que sea su situación, tú obres en la vida de ellos, Señor. Aquí sabemos, Padre, que ella está pasando momentos de salud difíciles, Señor, que
son de este tiempo, Señor. Tristemente, Señor, ella ha sido diagnosticada con este virus, Señor. Te pedimos, Padre, que tú le traigas la salud y que pongas a su alcance todos los elementos necesarios para que ella pueda recobrar la salud. También, Padre, nos unimos a las peticiones de nuestra hermana Claudia Armenta, Señor. Ella también pide, Señor, por una de sus tías que también está internada y que dio positivo al COVID, Señor. Sánala, Padre, si es tu voluntad, y ayúdale, Señor, a que ella pueda seguir adelante, Señor, y que tú traigas paz a su familia y que ellos puedan confiar en ti de que has de hacer su voluntad en su vida, Señor. Te pedimos, Padre, por los motivos de salud que hay en nuestra iglesia, Señor, por nuestra hermana Rebeca y Ana Laura, por la hermana Elo y su mamá, por Vero, por Yair, por Lupita, por Tabita, por Epifania, por nuestra hermana Edna Guerrero, por nuestro hermano Daniel Garcés, por nuestra hermana Wendy, Señor. Te pedimos, Padre, que tú les recobres su salud, Señor, si así fuera tu voluntad, Señor. Te pedimos también por los motivos de trabajo que tenemos ante ti, Señor. Te pedimos por todos esos hermanos que por la situación, Señor, por esta contingencia han quedado sin trabajo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú les bendigas y que permitas, Padre, que ellos puedan obtener el sustento que ellos necesitan, Señor. Te pedimos por Dago, por Adrián, por Edith, por Gloria, por el regreso de los hermanos que tienen aún trabajo, Señor. Cuídales en esta contingencia, Señor, y que ellos puedan tener los cuidados necesarios, Señor, por la empresa de nuestro hermano Ignacio Lorenzo, por nuestro hermano Armando Coronado, por Blanca Miriam y su familia, Señor, por Rafael, por Isabel Moreno, por Braulio Jesús, que fue atropellado. Tú sánale, Señor, por la familia Morenos Camilla, y que Dios les ayude en esta pérdida lamentable que fue de su hijo, Señor. Tráeles consuelo, Señor, y ayúdales a salir adelante. Te pedimos también, Padre, por Jesús Alberto, que Dios le ayude para superar su pasado, por nuestro hermano Marco Bocelli y su ministerio, Señor, que él siga, Padre, sirviéndote a través de este ministerio que tú has puesto en sus manos, Señor. Te pedimos por Aarón, por Rubén, por Alfonso, por Alejandro, que son hermanos de nuestra hermana Eloína, Señor, por Miriam Eunice, por la salud de esta hermana, Señor, por el trabajo de nuestro hermano Pablo, por el trabajo de José Ángel y por sus papás, por Augusto Armenta y Jesús Armenta, por la salud de Eugenio Rangel, Francisco Javier y su esposa, por la familia de María Félix Quirós, por Ricardo e Irina, hijos de nuestra hermana Mireya Arteaga, por la salud de nuestra hermana Carmen y nuestro hermano Ezequiel, por la familia de Manasés Martínez, por Josué, joven, es un joven, por Norma Aranda, por Fer Sosa, por Betania y sus líderes, por su papá, por Josué, para que comparte el evangelio, por Cari, por su sobrina, y por Chapab y Ticul, que son unas misiones de la iglesia donde asiste la hermana de nuestra hermana Cari, Señor. Te dejamos cada uno de estos motivos de oración, Señor. Tú sabes, Señor, las necesidades que hay. Tú sabes, Señor, en específico cada uno de estos motivos, Señor, y cómo has de contestar a ellos, Señor. Te pedimos, pues, que tú contestes conforme a tu voluntad, Padre, y te quedes con nosotros el resto de este día, Señor. Gracias una vez más, Señor, por tus bendiciones, y síguenos protegiendo, Señor, como hasta el día de hoy. Quédate con nosotros, Padre, porque te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por haber sintonizado esta muy accidentada transmisión de nuestro estudio, el capítulo 6, Incompatibilidad. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Es una bendición para mí siempre compartir con ustedes lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les extrañamos, les mando muchos abrazos, muchos besos a cada uno de ustedes, de nuestra familia San Pablo, y espero poder verlos pronto. Y sintonícenos el día de mañana para ya tener el último capítulo. Va a estar nuestro hermano Alex dando este último capítulo de esta serie. No se lo pierdan para dar conclusión a este estudio y poder seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo, nos vemos pronto, bye.